Vale, vale. Muy bien, continuamos entonces, hermanos, después de esta pausa. Espero que se pueda estar entendiendo. Vamos a hacerlo bien pausado, ¿sí? Para poder entender, que se vaya entendiendo la idea, pero también que se pueda entender lo que vamos hablando, ¿no? Estábamos en la revelación general. La revelación general es que es todo, o sea, cómo Dios se ha revelado, como dice la palabra, ¿no? De forma general al mundo, ¿no? O sea, para que todos conozcan, lo básico. Dios se ha revelado a todo el mundo, y esa era la parte ahí que había para completar la palabra, todo el mundo, es decir, que nadie queda fuera. En una manera muy general, por medio de lo que Él ha creado, por medio de lo que Él ha creado, ¿no? Vemos en la creación, como les decía, la firma de Dios, ¿no? La firma, la rúbrica ahí del autor, del creador, en toda la creación. Y hermanos, hay lugares tan hermosos, tan bonitos en este mundo, que uno cuando los observa solamente puede maravillarse, ¿no? Y decir, ¿cómo alguien puede negar la existencia de una mano creadora, de una mente creadora atrás de todas estas maravillas, ¿no? Es totalmente una necedad creer que esto es producto de la mera casualidad. Entonces Dios se ha revelado al mundo de esa forma, en todo lo que Él ha creado, en la naturaleza, en los cielos y en todo el universo. Nosotros leemos y escuchamos del poder y de la imaginación de nuestro Dios. Para que nosotros, no quiero entrar en muchos detalles técnicos y científicos, ¿no? Pero para que te hagas una idea del poder de Dios y de la demostración, ¿no? de lo que Dios dejó plasmado. Cuando Dios allá en el Génesis dijo y creó la lumbrera mayor, ¿verdad? Y la lumbrera menor, cuando creó el sol y la luna. El sol es una de las estrellas más pequeñas. La energía, ¿verdad? Que emana el sol, ¿verdad? Es impresionante, al punto de que si pudiésemos nosotros absorber o captar en algún equipo parte de esa energía, lo que un solo día el sol irradia a la Tierra, podría generar electricidad y generar energía para toda la humanidad por años, lo que genera el sol en un solo día. Y eso no es para sacar cuentas, ¿verdad? Y para ver anécdotas, sino para ver el poder de Dios, porque ahí está justamente revelado el poder de Dios. Solamente mirando al sol. Ahí el sol te está hablando de Dios. Y esa es la revelación general. Vemos el poder y la imaginación de nuestro Dios, con animalitos tan pequeños creados por Dios, ¿verdad? Y que cada uno cumple una función. Y otros tan grandes, y cada uno en su orden, ¿verdad? Y cada uno en su lugar, y cada cosa cumple un rol específico, y cada cosa pasa en el tiempo determinado, y que cuando eso se desequilibra, cuando se saca y se rompe ese equilibrio, vienen las catástrofes climáticas, ¿verdad? Como hemos visto, y otras cosas que son producto de ¿qué? Del hombre alterando lo que el Señor ha establecido, ¿no? Ahí vemos al hombre metiendo siempre la pata. Después dice, la creación misma, según la Biblia, es testigo de las cualidades divinas de Dios. La creación misma, es la otra palabra ahí para llenar, si está completando, hermano. Según la Biblia, es testigo de las cualidades divinas de Dios. Mirando a las estrellas de los cielos o a los peces del mar, uno aprende algo
de Dios. Miremos al Salmo 19. Salmo 19, y ahí está dicho por el Señor mismo lo que yo les estaba diciendo recién. Salmo 19, quizás ya conoces este pasaje, pero ahí el Salmo 19:1 dice exactamente lo que estamos hablando. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, es decir, el universo, todo aquello que nosotros miramos y contemplamos en la noche, ¿verdad? El espacio, las estrellas, donde los científicos tratan de conocer cada día más y viajan millones y millones y millones de kilómetros para ver y nunca llegan a encontrar, ¿verdad? Porque es infinito, ¿verdad? El universo, el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Entonces, esa es la revelación general de parte de Dios. Todo lo que ves, tu cuerpo, su funcionamiento. Cuando te mirás a vos mismo, mirás la mente, que ni siquiera el hombre ha podido comprender la mente, el funcionamiento del cerebro, lo que el hombre no ha podido tampoco comprender en algunas otras cosas del propio cuerpo humano, cómo no hay dos seres humanos que sean iguales. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, eso es justamente porque hay un diseño, ¿verdad?, específico, y hay una mente creadora. Y ese es el Señor, ese es Dios. Entonces tenemos ahí que a lo largo, hoy, en el mundo, aproximadamente unos 7.800 millones de habitantes. Pero a lo largo, desde el principio, ¿verdad?, hasta el día de hoy, han habido, caminando por la tierra, ¿verdad?, han pasado unas 100.000 millones de personas. Pero ninguno de esos se repite. Ningún ser humano es idéntico a otro en la actualidad, ni a ninguno que vivió en la antigüedad. Entonces, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque te está hablando, como dice el Salmo 19:1, anunciando la obra de sus manos, de las manos del Señor. Entonces, ahí tenemos al apóstol Pablo, repite esta idea en Romanos capítulo 1, versículo 20 también. Y ya había pasado mucho tiempo desde que David había escrito eso, y en Romanos capítulo 1, versículo 20, la palabra de Dios dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Podemos entender a Dios a través de la revelación general que ha dado a través de la creación. De modo, y eso, hermanos, si acostumbras a subrayar tu Biblia, puedes subrayar ahí esa frase final del versículo 20. De modo que no tienen excusa. Sigue hablando el pasaje en el capítulo 1 diciendo, queriendo hacerse sabios, se volvieron necios. Y por ahí tenemos científicos de renombre, ¿verdad? Y el más sabio de todos, pero en realidad son necios. Porque con todo ese conocimiento y toda esa sabiduría, niegan la mano creadora de Dios, niegan la revelación general de Dios, niegan el hecho de que el autor, el diseñador de este universo se ha dado a conocer. Entonces, eso es justamente pretender hacerse sabio, y pretender hacerse sabio te convertiste en un necio, rechazando a Dios, dándole la espalda a Dios. Y lamentablemente eso lo ha hecho la mayoría de la humanidad. O sea que en realidad es mucho lo que uno puede aprender de Dios sin abrir la Biblia todavía. Uno puede ver a Dios en todo eso. Pero lamentablemente esta revelación no basta porque el hombre tiene los ojos. ¿Y cuál sería la palabra que falta ahí? Cegados.
cegados por el pecado. Tiene los ojos cegados por el pecado. El pecado le ha tapado la visión. De modo que el hombre no puede llegar a entender lo que es clarito. Como a veces decimos, ¿no? La realidad es tan evidente que decimos, esto rompe los ojos. Pero los ojos han quedado cegados por causa del pecado. El pecado ha cambiado la imagen del hombre acerca de sí mismo. El hombre es un ser especial, creado por Dios a imagen y semejanza de Él. ¿Y qué dice el hombre de sí mismo? Soy un animal. Soy un animal con la diferencia de que yo puedo razonar y el resto del reino animal no, pero no dejo de ser un animal. Entonces el ser humano se ve inferior, totalmente distorsionado a lo que en realidad es, e ignora voluntariamente, porque sus ojos están cegados a causa del pecado, que es creación única y especial de Dios. Entonces hemos perdido la capacidad de entender el mensaje de la naturaleza, lo que sería totalmente lógico y lo que es totalmente clarito como el agua, el hombre no lo puede entender por causa del pecado. Esa es la revelación general. Ahora tenemos la revelación especial. Revelación especial puede significar, dice ahí nuestras notas, cualquier revelación que no sea general, es decir, algo específico. Ahí tenemos una revelación para todo el mundo, pero Dios también se reveló de forma especial para que no quedaran dudas, para que no hubiera ninguna pizca, ¿verdad?, de oportunidad para que pudiera decir como Tomás, hasta que no lo vea, no lo creo. Entonces Dios proveyó de evidencia, ¿para qué? Para que Tomás creyera. Y Cristo le dijo, mete aquí tu mano en el costado, ¿verdad? Toca mis manos. Y dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y después dice Cristo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero para él era necesario evidencia. Y Dios proveyó evidencia. ¿Para qué? Para que no quedaran dudas acerca de la realidad de la resurrección de Cristo. Entonces, esa fue una revelación especial para Tomás y para los discípulos que estaban ahí con él. Puede significar cualquier revelación que no sea general. Sin embargo, nosotros vamos a usar esta frase para hablar de la revelación especial que está exclusivamente en la Biblia. Habiendo el pecado dañado el testimonio de la creación y destruido la capacidad para el hombre de interpretarlo, de poder ver claramente a Dios en la creación, como el hombre es ahora incapaz de eso, Dios tuvo que revelarse en una manera aún más clara y específica. Dios tuvo que revelarse en una forma aún más clara y específica. Ese es el espacio para llenar ahí, hermano. Entonces Dios tuvo que revelarse de una manera más clara, que sea más evidente, ¿verdad? Más específica. ¿Para qué? Para que no quedasen dudas. Aunque el apóstol Pablo dice que el hombre no tiene excusas para no poder ver a Dios en la creación, también reconoce que ya no hay nadie que lo busque. En Romanos 3:10, dijimos al principio, citando ese pasaje, dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Por eso Dios se reveló al hombre. Dios siempre tuvo la iniciativa, Dios siempre dio el primer paso. ¿Por qué? Porque el hombre está imposibilitado de buscar a Dios por causa del pecado. Tampoco quiere buscar a Dios. Cada cual, dice, se apartó por su camino. Todos se descarriaron como ovejas. Y nadie quiere venir a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras
para que su pecado no sea condenado, para que no quede en evidencia delante de Dios que es un pecador, y para que no tenga que justificar o para que no tenga que armar excusas en cuanto a sus hechos. Por esta razón, Dios ha usado a algunos de sus fieles, hombres fieles, que amaron a Dios. A un punto, no sé si has llegado a detenerte en esto, pero de Enoc se habla muy poco en la Biblia, ¿no? Una frase muy corta de Enoc, ahí en el Génesis. Pero dice que Enoc caminó con Dios. Y eso tan pequeño, ¿verdad? Esa descripción tan breve nos habla muchísimo de Enoc. Nos habla de que Enoc era un hombre fiel, que amaba a Dios, que era amigo de Dios, que obedecía a Dios, que quería agradar a Dios y que todo estaba por debajo de su amor a Dios. Que todo lo que había en el mundo era secundario y Dios era primero en su vida. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, dice que no vio la muerte, sino que fue llevado, ¿verdad? Y ahí tenemos, en breve relato, un significado muy profundo de lo que significa la fidelidad. Entonces, Dios ha usado a algunos de esos fieles como Enoc, no específicamente Enoc para escribir, pero hombres que también amaron a Dios, que también tuvieron errores, pero donde en esos errores y en esa debilidad se pudo perfeccionar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios en poder corregir y transformar esas vidas, como también las nuestras hoy. Dios usó a esos hombres para que escriban sus palabras para su pueblo. Así el pueblo de Dios pueda llegar a entender la misión y el ministerio de Dios entre los hombres. No sé si se pudo completar ahí la parte, ¿verdad?, donde sea más clara y específica. Después dice, aunque el apóstol Pablo dice que el hombre no tiene... perdón, ahí me corrí. Excusa. Aunque el hombre no tiene excusa para no poder ver a Dios en la creación, también reconoce que ya no hay quien lo busque. Y ahí seguimos. Ya no hay nadie quien lo busque. Por esto Dios ha usado a algunos de sus fieles, si todos están por ahí, seguimos, para que escriban sus palabras para su pueblo. Así el pueblo de Dios puede llegar a entender la misión y el ministerio de Dios entre los hombres. Desde el principio Dios tiene una misión y es salvar al hombre. Desde el principio Dios quiere llegar al hombre, a ese hombre que fue creado en perfección, pero que decidió desobedecer, rebelarse y lamentablemente caer en pecado, y por el pecado que entró en Adán, así pasó a todos los hombres, hasta llegar a ti, hasta llegar a mí. Y así también, dicen las notas allí, los hijos de Dios podemos llegar a un conocimiento más amplio de quién es nuestro Dios, y no queda solamente con esa revelación general de poder saber que hay un Dios que creó el universo, poder entenderlo a través de la creación, pero eso ha llevado también a muchos errores. ¿Por qué? Porque otros le han dado una personalidad diferente alrededor del mundo y no han llegado al conocimiento del Dios pleno y único y verdadero a través de la creación. Tenemos ahí a los indios en Paraguay, un matrimonio que está allí de misioneros en la selva del Paraguay, nos comentaba que ellos le dan un nombre
raro, no recuerdo ahora cuál es, pero a cuál sería el dios de ellos. Después, también allá en México, contaba un hermano también de esos nombres que le dan a su Dios, pensando, ¿verdad?, en el nombre que le dan totalmente errado, pero reconocen que alguien tiene que existir, alguien creó todo esto, pero le dan un nombre errado y le dan una personalidad errada. Y después podemos seguir por todo el mundo, y al punto de volver al principio del inicio de esta clase, donde la definición de la palabra hermenéutica venía de dónde, supuestamente, de un dios griego llamado Hermes. Entonces, justamente ahí, eso es ¿por qué? Porque la sociedad griega le atribuía a una o más personalidades divinas la creación y la causa de las cosas alrededor. Entonces, esa revelación general no solamente alcanza para llegar al conocimiento de Dios, ¿por qué? Porque los ojos de los hombres están cegados a causa del pecado. Entonces, esta revelación especial llega a su plenitud en la persona de Jesucristo. Ahí es donde todo se completa y ya no hay más excusa. Quien es el autor de la creación, dice Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién era? Dios. Entonces, Dios habló de diferentes formas. Desde el principio Dios quiso hablar y llegar al hombre. Y por último, como leímos en Hebreos 1:2, se reveló Él mismo en persona a través del Hijo, a través de Jesucristo. El autor de la creación, el medio de nuestra salvación también. ¿Por qué? Porque es el único camino para poder llegar al Padre. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo no solo es el autor de la creación, sino que también es el único que nos puede salvar, el único que puede salvar al hombre. Y la forma más completa de autorrevelación de nuestro Dios. Es decir, Dios mismo se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que ya el hombre no pueda argumentar absolutamente nada y decir que desconoce a Dios o no puede llegar al conocimiento de Dios porque Dios no se reveló. Ya no hay excusa. Ya no hay ningún argumento válido para el hombre para que diga un día adelante, ahí de pie, como dice la Escritura en Apocalipsis, que un día estarán todos delante del trono de Dios, grandes y pequeños. Y no va a haber excusa que valga, decir, no, Dios, pasa que nunca diste señales de que existía, nunca diste señales de que estabas vivo, de que eras el creador de todo. Dios se reveló de forma general y de forma específica, de modo que no hay nadie que pueda argumentar nada en contra de Dios diciendo que el Señor se ha mantenido en secreto. Se reveló completamente. Hay uno de, no sé si ustedes acostumbran a leer de esos libritos pequeños de Chic Publicaciones, ¿verdad? Que hay cantidad de ellos, ¿verdad? Que venden ahí con mensajes del Evangelio cortitos, ¿verdad? En dibujitos, de forma animada. Y uno de ellos justamente se titula, y lo podés conseguir así, Las hormigas de Carlitos. Entonces, ¿qué pasaba? Carlitos tenía hormigas que él cuidaba, ¿verdad? Que quería mucho, y miraba y decía que esas hormigas, ¿verdad?, iban justamente a su propia destrucción. Y él trataba de decirles, ¿verdad?, a las hormigas, ¿verdad?, y trataba de hablarle de una forma y otra, y esas hormigas no le entendían, no le hacían caso, hasta que comprendió que la única manera de poder hablarle a las hormigas para que no vayan a su propia destrucción era convertirse él también en una hormiga. Y se convirtió en efecto, según el dibujito, ¿verdad?, en una hormiga, y les hablaba y ellas no le hicieron caso. Y después justamente son destruidas.
Y en esa forma gráfica y un poco graciosa, narra en efecto lo que pasa justamente y lo que sucedió con Dios y nosotros. Dios quiso desde el principio hablarnos, llamarnos la atención al pueblo, tratar de despertarlo, de que reaccione. Y el pueblo no entendía, no hacía caso. Hasta que la única manera que fue posible, ¿verdad?, es hacerse hombre, Dios mismo hacerse hombre y habitar entre los hombres y humillarse como hombre, como dice la Escritura ahí en Filipenses. Pero aún así, dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Y ahí tenemos que Dios se mostró tal cual es, se reveló tal cual es, y la gente no quiere reconocer. O sea que está todo. Más claro, echarle agua, dice el refrán, el dicho. Dios se reveló completamente, de forma general y de forma específica. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender en la hermenéutica, el mensaje que Dios dio a través de su palabra. Los hijos de Dios podemos llegar a esta revelación especial llega a su plenitud en la persona de Jesucristo, quien es el autor de la creación, el medio de nuestra salvación y la forma más completa de autorrevelación. El pasaje que leímos de Hebreos 1 y 2, dice, la Biblia como revelación especial es un largo y divino testimonio en cuanto a este Hijo de Dios y su misión en y con nosotros. Cuando lees la Biblia, en Génesis ya te habla de Jesucristo, porque el tema central de la Biblia es Jesucristo. Te habla Éxodo de Jesucristo. Levítico te habla de Jesucristo. Sofonías te habla de Jesucristo. Los evangelios claramente te hablan de Jesucristo, pero todo apunta a Jesucristo. Y el mensaje de Dios para la humanidad, el mensaje de Dios para ti. Hoy somos unos cuantos conectados y acostumbramos siempre a creer que se habla a todo en general, ¿verdad? Y es cierto, Dios habla a todo el mundo, pero tenemos que entender y aprender también a recibir el mensaje de Dios de forma personal. Y hacer de cuenta, que en efecto es la realidad, que no existe nadie más en el mundo, solo quedas tú, y Dios te está hablando directamente a ti. Y eso es la clave también de entender la hermenéutica. De no decir, no, esto le está hablando a fulano, ¿verdad? Y no voy a leer esta parte de la Biblia porque es para aquel y esta parte es para el otro. No. Si bien, y vamos a verlo después, fue escrito para diferentes públicos, en particular en algunas ocasiones, el mensaje es totalmente aplicable a tu vida hoy. Y Dios, por medio de lo que escribió el apóstol Pablo a los colosenses, te está hablando a tu corazón hoy también. Ahí estamos ahí de vuelta. ¿Se escucha ahí? Sí. Bien, seguimos entonces. Ahí. Y vamos ahí a la revelación general, específica o especial que vimos a través de Jesucristo mismo y la Biblia, y la revelación hoy en día, la revelación hoy, 4 de mayo del 2021. Más adelante, dice en nuestras notas ahí, veremos la suficiencia de las Escrituras. ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? La suficiencia de las Escrituras. Quiere decir que la Biblia es todo, ¿verdad? La Biblia es todo y no necesitamos nada más. Esta doctrina nos protege de las novedades o revelaciones extrabíblicas. Hermanos, eso es algo que muy
muy a menudo sucede hoy, ¿no? Varias personas a veces escuchamos por ahí, incluso hoy con toda la herramienta del Internet, que si bien se le puede dar un buen uso, también se le puede dar un mal uso, lamentablemente. Y ahí usted tiene una cantidad de oportunidades para hacer un clic y entrar a escuchar a uno, a otro, a otro, a otro. Y hay quien está enseñando la verdad, pero hay 5 que están enseñando cosas equivocadas. Y por ahí escuchás a uno que dice, no, porque Dios me dijo ayer que va a suceder tal y tal cosa en Uruguay. Y Dios me dijo ayer que va a pasar tal y tal cosa en Argentina. Y Dios me dijo tal y tal cosa, y ahí podés escuchar, ¿verdad? Y las personas ahí todas atentas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa fascinación por querer algo más. Nunca se conforma con todo. Nunca dice es suficiente. Siempre tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Cuando Jesucristo le dijo a Juan, sella las palabras de este libro, y le dijo, cualquiera que añada o quite de este libro iba a tener consecuencias severas. Después, con el pasar de los años, el hombre dijo, no, pero tiene que haber más. Dios tiene que decirnos cosas nuevas. Y Dios dijo, Dios dio su palabra y con eso nos tiene que alcanzar, pero el hombre siempre está, no, pero a ver, fulano, que creo que tiene cosas nuevas, revelaciones nuevas. Entonces, si nosotros entendemos que las escrituras son suficientes, vamos a estar prevenidos de todos estos charlatanes. Nosotros no queremos negar, hermanos, vamos a entendernos también, no queremos negar que Dios, por medio de su Espíritu, siga hablando con el hombre. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ya aquella revelación como Dios dio a Jeremías, como dio a Ageo, como dio a Habacuc, como dio a Isaías, ya está. La ley dice, y los profetas fueron hasta Juan, dice Jesucristo. Después el Señor, hablando a través del apóstol Pablo, hablando a través de Pedro, hablando a través de Juan, y ahí terminó. Pero Dios también hoy, sí, lo que puede hacer y hace es hablar directamente a tu corazón. Y quizás te ha pasado. Cuando estás en la butaca, en la reunión, en la congregación y el pastor está predicando y sentís claramente que es Dios hablando a tu corazón. Cuando vas quizás en el ómnibus, ¿verdad? Y sentís clarito que el Espíritu Santo te dice, tenés que testificarle al que está a tu lado, tenés que hablarle a tal persona, y ahí estás discutiendo con el Espíritu Santo y decís, ¿y eso? ¿Cómo arranco? ¿Qué le digo? No lo conozco, y bueno, dejo para otra oportunidad. Y sentís que el Espíritu Santo ahí te habla y te dice, tenés que hablarle, tenés que hacer esto, tenés que ir y pedirle perdón a aquel hermano, tenés que ir y arrepentirte, ¿verdad?, por lo que estás haciendo. Eso es diferente. Eso sí sucede hoy día y tienes que hacer caso a la voz del Espíritu, hermano, cuando te habla a tu corazón. Puede ser que Dios quiera que hables con tu vecino acerca de Cristo ahora mismo, o mañana, o estos días el Señor te ha dicho, mira, tenés que hablarle al vecino. Y estás ahí, ¿verdad? Buscando excusas para no hacerlo, porque tenés vergüenza, porque tenés miedo, porque tenés temor. Y puede que el Señor te lo indique de una manera u otra. Y tal invitación o tal motivación puede considerarse como una revelación. Pero lo que queríamos decir al principio es que Dios no se revela de la forma que lo hacía con los profetas, de modo que podamos añadirle hoy otro libro más a la Biblia. No, eso ya no sucede. Pero hay que tener mucho cuidado aquí, porque las palabras del apóstol Pablo en Gálatas son muy fuertes y serias. Y vamos a leer ahí Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Gálatas 1, versículo 8 y 9. Dice, mas si aún nosotros
Miren, ¿no? ¿Quién iba a dudar de la palabra del apóstol Pablo? Nadie. Pero dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, y hoy, hermanos, eso también pasa. Dice por ahí, uno apareció tal santo, tal virgen, tal esto, tal imagen, y dijo esto, hay que ir hasta allá y llevarle tal y tal cosa, ¿verdad? O apariciones, hoy hay una fascinación, hermanos, también por lo sobrenatural. Porque el hombre se cansó del materialismo y vio que en el materialismo no estaban las respuestas a sus preguntas, entonces están buscando en lo esotérico, en lo sobrenatural, en cosas totalmente espirituales, pero en el lugar equivocado. Entonces, Satanás aprovecha ese interés del hombre y empieza también a imitar la obra de Dios, como lo ha hecho desde el principio. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito, ¿verdad? Esa persona. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que caiga, ¿verdad? Justamente ahí la maldición, maldita esa persona. Entonces, son palabras serias y fuertes las que dice Pablo acá. De cualquiera que se atreva a decir, no, Dios me dijo tal cosa y Dios traigo revelación nueva. No existe tal cosa. Cuidado, hermano, con eso. Porque Satanás no viene como Satanás. Satanás se disfraza, dice, como ángel de luz y trata de engañar a todo el que pueda. Y la gente muy crédula dice, ah, mirá, ahí está fulanito diciendo esto, hay que creer lo que dijo, mirá lo que dijo Sultanito, sí, Atilio, adelante. Sí, quería hacer una pregunta con respecto a eso. Sí, ¿Qué pasa con el hermano que no está bien preparado, pero le llega una persona con intriga, con curiosidad por conocer y se ve obligado a compartirle del Señor? Muchas veces puede cometer algún error, eso le afecta en algo. no, no creo que cometas un error o se cometa un error grave, porque si conociste a Cristo, alguien te explicó cómo llegar a Cristo, y cuando vos le explicás acerca del Evangelio, no tenés que ahondar, o nadie tiene que ahondar en cosas muy profundas de la teología, sino que, como dijo aquel ciego, ¿verdad? Cuando le preguntaron, ¿y qué sucedió? ¿Verdad? Y querían que le explicara muchas cosas. Y le dijo, no sé, pero una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Entonces, Sí, sí. a veces nosotros, claro, nuestro afán de querer explicar todo en 5 minutos, no vamos a poder. Y ahí sí vamos a meter la pata. Claro, Pero no, cuando presentamos el Evangelio, tenemos que decirle, mirá, hermano, mirá, no es tu hermano todavía, ¿no? Pero mirá, Dios te ama. Y Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz por ti, porque eres pecador. La Biblia dice, por más que, o sea, el diálogo es mucho más largo, ¿no? Pero no tenemos que centrarnos en otras cosas. Yo sé que a veces la gente es, y no vienen a veces para saber, sino que vienen para buscarte la manera de desacreditarte también, ¿no? Tratar de sí, sí, hacerte preguntas como, por ejemplo, ¿y si Dios existe, por qué existe el mal? ¿Verdad? Y si claro. Dios existe, ¿por qué deja que los niños se mueran? Y si Dios existe, ¿por qué está la pandemia, por ejemplo? Y cosas como esas, ¿no? Y ahí tenemos que ser como el ciego. Mirá, todas esas cosas no sé explicártelas, pero sí sé que Jesucristo te puede perdonar y Jesucristo te quiere salvar. Y que si no te arrepentís vas a ir al infierno. Contestada esa pregunta o sin contestar esa pregunta, vas a ir al infierno igual. Por eso Claro. la única No, manera es recibir a Cristo, recibir el perdón de Jesús. ¿Verdad? claro, no, Entonces, siempre, sí,
siempre es bueno saberlo y quería tocar el punto ese porque, como dicen en el campo acá, dice, parece cosa de mandinga, ¿no? Sí, Eh, Cuando uno no tiene una buena preparación, le llueven personas a preguntar y a querer saber, y alguna, como dice usted, a hurguetear y a ver qué. Y cuando a medida que uno se va preparando es como que va perdiendo adeptos. Ya la gente no se acerca. claro, Ya hay que empezar a buscar y ver y que el Señor traiga alguno porque no viene nadie. claro, Así que claro. eh, Y no está mal tampoco a veces reconocer y decir, y no todos tenemos toda la respuesta, ¿no? Y a veces no lo sabemos. Y podemos decir, mirá, eso no lo sé. Y quizás nunca lo voy a saber, claro, pero lo que otra sí cuestión es sé, te lo comparto. Sí, claro, otra cosa es la intención, ¿no? También, porque uno no está a lo mejor bien preparado, pero tiene la mejor intención de llevar a esa persona a Cristo. Y hay predicadores que están predicando mal con toda la intención de hacerlo mal. exacto. Exacto. Y algo fundamental, hermano, que nosotros no vamos a convencer a nadie, porque a veces nos esforzamos en darle toda la explicación, ¿verdad? Y nosotros no vamos a convencerle con nuestros argumentos. Es el Espíritu Santo que convence. Y a veces cuando vos le decís de una forma muy sencilla y vos decís, pa, no me entendió nada, el Espíritu Santo va a obrar en el corazón de esa persona porque la obra es de él, no es nuestra. Claro. Y Sí, sí, quizás vos le presentaste todo y le contestás todas las preguntas y esa persona no llega a conocer a Cristo. Y a veces puede ser de alguna forma que parece que no sé ni cómo le dijiste, ni cómo arrancaste y qué le dijiste, pero esa persona recibe a Cristo. Porque no es tu obra, no es mía, es la obra del Señor, ¿no? Y siempre tenemos que estar orando y dependiendo del Señor, ¿para qué? Para que sea lo que sea que digamos, que no tienen que ser cosas nuestras, ¿no? Obviamente compartir lo que dice la Biblia, ¿no? No son maneras tuyas de cómo llegar a Dios, no, es como Dios dice en la Biblia, ¿no? Y eso lo sabemos. Entonces Dios usa eso, el Espíritu Santo usa eso, ¿para qué? Para poder llegar a que esa persona conozca al Señor Jesucristo. Dios hizo acercar buenísimo. allá a Felipe al etíope, ¿no? Y justo no entendía nada, ¿verdad? Lo que leía, pero Dios usó a Felipe para que le explicara, ¿no? Para que le contara algunas cosas. Cuando se arrepintieron también multitudes en el discurso de Pedro, lo único que hizo fue narrar y contar lo que había pasado y citar a los profetas. Y eso fue lo que pasó, es la gente entendió y se arrepintió, pero fue el Espíritu Santo obrando en la gente, no fue la elocuencia de Pedro la que los convenció. Carlos creo que había levantado la mano. Buenísimo. Sí, hermano, no, simplemente como Natilio, que somos, como somos argentinos, tenemos la tendencia de luchar con esas cosas, ¿no? Sí, Pero me viene a la mente un texto de Nehemías capítulo 8, versículo 12, que dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que le habían enseñado. Y exacto. aquí deja implícito una idea de entender y hacer entender, pero Ujú. no siempre estamos capacitados. Yo creo que no todos, nunca vamos a llegar a estar capacitados lo suficiente como para poder darle respuesta a todo. Aquí quepa la humildad del siervo cuando viene alguien y tener la capacidad de decir, no sé, porque no sé todo, pero como tal decía el hermano que nos está enseñando, de sí sabemos que, como el ciego, que antes no veía, ahora veo. Y sí sé que antes me iba al infierno y hoy me voy al cielo, porque Dios me amó a mí de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Entonces ahí está la clave nuestra de saber defendernos, de tener algo que defendernos. Ujú. Siempre creemos que estudiamos para enseñar y lo primero que tenemos que hacer es estudiar para aplicar y Dios permite después que podamos enseñar. Buenísimo. Eso me queda siempre grabado de la materia que la hice en otro instituto, ¿no? Gracias, Carlos. No sé si te Sí, ayuda, sí, sí, Atilio. perfecto. Bárbaro.
Gracias. Gracias a Amén. Carlos y Marcelo también, ¿no? Buenísimo, buenísimo. No, y esto está bueno porque en la multitud de consejos, dice la Escritura, está la sabiduría, ¿no? Y se va construyendo el conocimiento también, así nos va quedando más claro también, ¿no? Perfecto. Así que bueno, lo fundamental es orar y pedirle al Señor que nos use, ¿no? Y, y cuando Él te ponga a esa persona para testificarle, no te va a dejar solo. El Señor te va a ayudar, ¿no? Te va a guiar. Así que bien, y siguiendo ahí con las notas, en la revelación de hoy en día, no cabe, al finalizar ahí la frase dice en la última parte, no cabe ninguna novedad en la fe cristiana en este sentido. No hay nada que alguien venga para cambiarte y para que ahora tengamos otro tipo de enfoque. No, eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere por medio de todos estos llamados apóstoles o nuevos apóstoles o profetas nuevos que hay, etcétera, y puede darle el nombre que quieras, que cambies. ¿Para qué? Que cambies la concepción, ¿para qué? Para que puedas empezar a aceptar y tolerar el pecado dentro del seno de la iglesia. Entonces, Satanás los usa justamente ¿para qué? Para que todos empiecen a cambiar su punto de vista y empiecen a aceptar aquellas cosas que Dios dijo desde un principio que no eran así. Entonces, lo que Dios siempre dijo que era malo va a seguir siendo malo dentro de 1500 años. Y lo que Dios dijo que era bueno al principio va a seguir siendo bueno siempre, ¿no? Entonces, tenemos que mantenernos ahí firmes, sin fluctuar, ¿verdad? Donde Dios dice ahí que Él mismo no cambia y en Él no hay ni siquiera sombra de variación. Él siempre es el mismo y su mensaje no cambia. Bien, y ya llegando al final, ahí se nos va cortando el tiempo, pero da para completar el último punto. Dice historia de la revelación bíblica, ¿sí? Esta historia de la revelación bíblica. En el Antiguo Testamento, desde el principio del trato de Dios con el hombre, Dios ha pedido que algunos hombres, ahí, escriban sus palabras para todo su pueblo. Dios utilizó hombres, como dice después, más adelante, ¿no? Hombres sin letras y del vulgo, es decir, no escogió Dios lo más sabio, sino que escogió lo que para el hombre es lo más bajo, ¿para qué? Para humillar justamente a aquellos que se creen sabios. Y para que tampoco ninguno se llene de soberbia delante de Dios y diga, mirá, lo que yo pude lograr. No, el propio apóstol Pablo dice, todo lo que he logrado ha sido por la gracia de Dios. Es el poder de Dios obrando en mí. En ninguna manera fui yo. Para algunos hombres que escriban sus palabras para todo su pueblo. En cuanto a la ley, Dios habló a Moisés, y ahí está el pasaje, si quiere leerlo después, Éxodo 34, 27. En cuanto a la ley, Dios le habló a Moisés. Y estas palabras siempre han sido las que definen la relación entre Dios y su pueblo. Después de Moisés, Dios continuó hablando con su pueblo por medio de los profetas. Profetas es la palabra que falta ahí. Dios continuó hablando con su pueblo por medio de los profetas. A Isaías, Dios le dijo, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Isaías 38. O sea, Dios mandó a Isaías que escribiera eso, ¿no? Eso es parte de la revelación bíblica. Dios habló a Moisés, después utilizó a los profetas. Se puede ver que Dios dio su palabra para escribirla y para recordarla. Para escribirla y para recordarla.
Yo sé que a veces tenemos mala memoria, pero lo que Dios quiere es que guardes su palabra en tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy, dice allá Deuteronomio, las guardarás primero en tu corazón y después las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando en tu casa y cuando te levantes y cuando vayas para allá y cuando vayas para allá, siempre estar recordando y compartiendo la palabra de Dios. Su propósito era que ella sirviera como guía para su pueblo. Guía para su pueblo. El mundo hoy, hermanos, está perdido. Y nosotros estamos dentro del mundo como iglesia, guardados en la mano de Dios, pero estamos en el mundo también, físicamente hablando, ¿no? ¿Y qué precisamos? Precisamos una guía para poder transitar en este mundo, para poder andar, para poder seguir adelante. ¿Y qué vamos a tomar como guía? ¿Vamos a escuchar a un político? ¿Vamos a escuchar a otra persona? ¿Vamos a escuchar nuestro propio corazón, que es engañoso? No, vamos a escuchar lo que dice la Biblia. ¿Qué pregunta, qué incógnita, qué incertidumbre tienes hoy? ¿A dónde vas a ir a buscar la respuesta? A la Biblia. Y esa es la guía que Dios te ha dejado, que Dios me ha dejado, para que podamos andar confiadamente a través de este mundo. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que tenemos en el Antiguo Testamento son los escritos recibidos primeramente por el pueblo de Israel y luego por la iglesia, como la palabra verdadera de Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva continuaba con el Antiguo Testamento como palabra de Dios, y aceptó también algunos de los escritos apostólicos sobre la vida y la enseñanza de Jesús, caso de los evangelios, que a veces llegaron muchísimo más tarde, después de cartas de Pablo incluso. Además, fueron aceptadas algunas de las cartas de los apóstoles, ¿no? En 2 de Pedro 3:16 dice Pedro que algunas cosas de las que describía Pablo eran difíciles de entender. Hubo cierta controversia en cuanto a algunas de las cartas, pero el Espíritu, esa es la palabra ahí para completar, el Espíritu obró dirigiendo y controlando todo el proceso de selección de los libros, para que finalmente toda la iglesia aceptara los libros que eran verdaderamente la palabra de Dios. Los 66 libros que componen nuestra Biblia son los que testifican de su propia autenticidad y lo que el Espíritu Santo ha confirmado para el pueblo cristiano. ¿Por qué no hay otros libros en la Biblia? Bueno, el Espíritu Santo ha guiado para que fueran estos los que fueran determinados como la palabra de Dios. ¿Hay otros libros? Sí, está el libro específicamente del que les mencionaba hoy. Enoc tiene 118 capítulos. Macabeos, el segundo libro de Esther. Y podríamos seguir, ¿verdad? Compartiendo otros. Pero ¿por qué no están en la Biblia? Pueden servir como historia, quizás, pero el Espíritu guió para que el proceso de selección terminara con estos 66 libros que podemos decir con seguridad son la única y suficiente palabra de Dios. Después vamos a profundizar un poquito en ese tema, pero se nos ha ido el tiempo y hemos llegado al final por el día de hoy. Y hay preguntas de repaso allí al final de la lección del día de hoy, que quedan como tarea. ¿Qué significa la revelación general y dónde se nos habla de esta revelación en la Biblia? Bueno, ya vimos y están los apuntes también. ¿Podemos llegar a un conocimiento pleno de Dios por medio de la revelación general? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Verdad? Esa respuesta. ¿De quién es la Biblia un largo y divino testimonio? También lo vimos claramente ahí en los apuntes. ¿Podemos aceptar revelaciones nuevas a la par de la Biblia? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Cómo llegaron los 66 libros a conformar la Biblia? Bueno, lo que acabamos de leer recién. Y aparte de eso, hermanos, si tienes ahí para anotar,
le voy a dejar otra tarea, aparte de leer el capítulo 1 del libro, ¿sí? No, es un libro bastante, podríamos decir, pesado, pero no vamos a leer todo el libro. Si quiere leer todo el libro, lea todo el libro, obviamente que es una bendición. Pero el capítulo 1 da un poco más de carne en cuanto a esto que hemos tocado. Y también les voy a dejar un pasaje, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Van a leer el pasaje, van a ubicar ese pasaje en un contexto, o sea que para leer Primera de Juan 2, 15 al 17, ¿qué hay que leer? Toda la primera carta de Juan, ¿verdad? Porque obviamente no está solo, entonces ahí lo vamos a ubicar en el libro. Y después vamos a leer ahí ese pasaje, ¿verdad? Unas cuantas veces hasta que te familiarices y puedas responder esas 3 preguntas que el coro también nos hace recordar de forma más fácil. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué significa? ¿Y qué está diciéndome Dios? O sea, ¿cómo aplica a tu vida ese pasaje? ¿Ah? Y eso lo vamos a compartir después de en breves minutos nomás, tipo testimonio, el martes próximo. Y puedes utilizar diccionario bíblico, si tienes, puedes utilizar un comentario, un libro de historia también, para poder entender un poquito ese pasaje. Ahora, recuerden lo que dijimos al comenzar el estudio. No es lo primero que vas a ir a buscar el comentario. Primero hay que leer ¿qué cosa? La Biblia, y dejar que Dios te hable a través de ese pasaje, ¿sí? Así que gracias, hermanos, por su tiempo. Espero que haya sido de bendición, que se haya entendido. Si no, igualmente, mi número está ahí a disposición para que puedan hacerle una pregunta, o al pastor Cristian también, y con gusto, si se puede, le vamos a contestar. ¿Sí, Atilio? Sí, yo tengo el comentario bíblico de Matthew Henry. Sí. ¿Está bueno ese? Sí, Está es bueno. grande, y hay mucho ahí, así que, bueno, empezá No, quería ahora. saber si era... No, listo. No, me Muy bien, habían bueno, dicho hermanos, Dios les bendiga. unos que no, otros que sí. Algunos me Bueno, decían que no, otros que sí, por eso No, preguntaba. buenísimo. no, es un buen comentario. Bueno, muy bien. Allí me mandaron también un enlace. Creo que sería para los que están viviendo en Perú. No sé si tienen envío, yo después lo voy a colocar para aquellos alumnos que están allí en Perú que pueden llegar a conseguir el libro a través de ese enlace, ¿sí? En cuanto a la pregunta, quería hacer mi aporte con respecto al Evangelio. Hermano, es sumamente importante que podamos compartir bien el Evangelio. Pablo presenta ahí, dice que aún yo mismo, dice, sea anatema, ¿no? Maldecido por Dios. Porque obviamente no hay nada más perverso que pervertir el Evangelio, porque es lo único que puede darle salvación. Y con esto no quiero desmerecer, porque justamente estamos estudiando para poder interpretar correctamente la Biblia para nosotros y también para poder transmitirla a otros, pero vamos a decir así, si una persona que es salva entiende mal acerca de los dones, eso no le va a llevar a perder su salvación. O entiende mal acerca de cualquier cosa que quieras poner. Pero si entiende bien cualquier otra cosa y entendió mal el Evangelio, está en el horno. Hablábamos hace unos días atrás con una persona que desde los 7 años que está en una iglesia, podríamos decir de buena doctrina o que debería tener buena doctrina, y estamos hablando de que hace 45 años casi que está en esa iglesia y creía en una salvación como la que proponían los judaizantes, ¿verdad? Porque ahí Gálatas está atacando mucho a los judaizantes y también algunas cosas de gnosticismo. Así que le agregaba, no es justo
que Dios salve solamente porque hayan creído en Cristo. Fue una de las palabras. Entonces, es sumamente importante. Y como dijo un amigo, es tan sencillo que un niño lo puede entender y lo puede creer. No debemos complicar, la verdad, pero es tan sencillo que un niño lo puede comprender, lo puede creer, y es tan profundo o tan directo que un adulto se puede ofender o se puede humillar y creer. ¿Sí? Muy bien. Iba a decir algo más y se me fue. Estamos en contacto. Gracias a cada uno. El Señor les bendiga. Si saben de algún hermano que quiera sumarse, bienvenido sea, ¿verdad? Como siempre mencionamos, y es un eslogan, si no les llega a gustar la clase, no se preocupen, le hacemos la devolución del dinero. Sí, así que pueden invitar, ¿verdad? Supuestamente el Zoom aguanta hasta 100, ¿verdad? Bueno, 99 sacando a nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Entonces hay lugar para otros alumnos más, ¿sí? Señor les bendiga, estamos en contacto y a las órdenes, vamos a terminar orando, vamos a aprovechar que tenemos a Carlos y le vamos a pedir si él nos puede guiar a Dios en oración, y después de eso ya quedamos despedidos. Oramos, hermanos. Gracias, querido Padre, por tu gracia hacia nuestras vidas. Gracias por habernos hecho tus hijos a través de Jesucristo. Gracias por la belleza de la revelación en tu palabra. Gracias porque nosotros de este lado de la cruz, y habiendo sido salvos, podemos entender por la iluminación que nos da el Espíritu Santo, querido Dios, esta preciosura que tú permites que nosotros estemos degustando, querido Dios, alimento sólido para nuestra vida espiritual. Por eso te agradecemos, querido Dios, y alabamos tu grandeza, Padre, porque siendo un Dios tan grande te dignas hacernos crecer en el conocimiento de la verdad. Padre, cuán bueno eres y cuánto bien hace nuestras vidas enseñándonos de tu palabra. Dios, rogamos una bendición especial para el profesor, para Cristian, que se ocupan de hacer esto y de instruirnos, querido Dios, con tu palabra. Obviamente sabemos de su madurez para aceptar, querido Dios, nuestro agradecimiento, y también, querido Dios, te agradecemos a ti porque tú preparas para prepararnos. Padre, gracias porque nos amas de tal manera que aún en este tiempo difícil tú nos provees de estos medios para que nosotros podamos estar unidos frente a una pantalla y escuchando, querido Dios, la enseñanza que tú quieres para nuestras vidas. Padre, permítenos estudiar para aplicar y así poder enseñar, pero Dios, danos la capacidad a través de tu Espíritu Santo para poder, como decía Cristian, comunicar el mensaje de salvación correctamente, para que no hayas confundido, sino convertido por el poder de tu Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y juicio. Dios, te agradecemos por tanto amor hacia nuestras vidas manifestado en Cristo. Gracias por tanto amor. Bendice cada uno de nuestros hermanos que están conectados. Y Padre, si hay personas que tú sabes que debemos invitar para que se agreguen a este curso de hermenéutica, te rogamos que tú nos manifiestes de alguna manera y podamos invitar para que más se sigan preparando para comprender, comprometernos y comunicar tu palabra con excelencia. Dios, te amamos, pero perdón porque nunca lo hacemos de la manera que tú nos amas a nosotros. Solamente nos queda decirte gracias. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. 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 Ya me acordé que era lo que les iba a decir, la última cosa.